¿Por qué La Habana quiere ingresar en los BRICS? ¿Qué creen en Rusia sobre lo que pasa en América Latina? No aceptó el plan de paz. Los afganos sobre lo que pasa. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik que te acerca de primera mano la perspectiva cubana, rusa y multipolar sobre lo que pasa en el mundo. Sean bienvenidos a nuestro podcast de Moscú a La Habana, una colaboración entre Cuba Debate y Sputnik que pretende acercarnos a temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia Fonseca y les saludo desde La Habana y mi colega Oleg Leonov Armas desde Moscú. Hola Oleg. Hola Claudia, hola a todos nuestros espectadores aquí como siempre desde la capital rusa para analizar todo lo que haga falta desde una perspectiva de cómo lo ve Moscú y el Kremlin, los acontecimientos globales. Hoy estaremos hablando sobre tres temas: el gran desfile militar realizado en Moscú por el 80 aniversario de la gran victoria contra el nazismo. También estaremos detallando un poco sobre el proceso de negociaciones entre Rusia y Moscú y sobre el cuarto foro ministerial de América Latina y el Caribe, o CELAC, China, que se realizó esta semana en Pekín. Entonces hagamos una pausa y enseguida comenzamos. De Moscú a La Habana, una coproducción de Cuba Debate y Sputnik. Fuimos espectadores de un gran desfile patriótico militar en la capital rusa, en Moscú, donde se hizo un gran despliegue de demostración militar, valga la redundancia, pero además de una gran presencia internacional en esa celebración que habíamos comentado anteriormente. Es una celebración no solo de Rusia, es una celebración mundial por el gran impacto que tiene, el gran significado que tuvo la victoria contra el nazismo para la humanidad. Entonces, bueno, yo quisiera que me comentaras un poco sobre cómo vivieron ustedes allá en Moscú esta gran celebración. Bueno, quisiera iniciar, como siempre he tratado de explicar en los últimos programas que tratamos esta celebración del 9 de mayo, diciéndole a todos los que nos están viendo y escuchando que para Rusia la celebración del 9 de mayo vendría siendo como el Día de la Independencia para cualquier país latinoamericano, ¿no? O sea, es la mayor fiesta gubernamental que existe. Incluso se celebra, yo diría que con más patriotismo y más entusiasmo que el Año Nuevo, que es como la fiesta civil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la fiesta social, ¿no? Y para nosotros eso representa no solamente la existencia propia de Rusia como país, como nación, como Estado, sino la existencia propia de los rusos, que ya lo he repetido varias veces, quiero repetirlo otra vez. Los rusos existimos como nación gracias a esa victoria, porque los planes de Hitler, además de exterminar a los gitanos, a los judíos, también querían exterminar a los rusos, a los ucranianos, a todos los que son de etnia eslava, ¿no? Entonces para nosotros esa victoria es motivo de gran orgullo y gran celebración. Gran orgullo porque también hay que tener en cuenta que el mundo tal y como lo conocemos hoy, con la ONU, con sus estructuras internacionales, con sus leyes internacionales, existe gracias a esa gran victoria. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial nada de eso existía. La ONU se fundó justamente junto con las naciones vencedoras de esa guerra, y en la que poco a poco con el tiempo se implicaron también otras naciones del mundo. Y, o sea, toda la estructura de gobernanza internacional, por decirlo de alguna manera, que hoy existe en el mundo, se debe gracias a esa victoria soviética, a que las tropas del Ejército Rojo finalmente tomaron Berlín y alzaron la bandera roja sobre el Reichstag, sobre el símbolo de poder de la Alemania nazi. Quiero que nuestros espectadores tengan eso en pendiente para que entiendan. ¿Por qué les explico esto? Para que entiendan el significado de esa victoria. O sea, no es una victoria cualquiera, no es un día de independencia normal, ¿no? Es un día en el que celebramos la existencia propia de Rusia, del pueblo ruso como nación y de la estructura de gobernanza que hoy existe en el mundo. Entonces, para nosotros el 80 aniversario es una fecha cerrada, ¿no? Así. Para nosotros es motivo de gran celebración. Incluso muchos invitados internacionales vinieron a celebrar aquí con nosotros. Me gustaría destacar que además del presidente de China y de Lula, ¿no? Que son socios de los BRICS, el primer ministro de la India, Narendra Modi, también estaba invitado a venir y él había aceptado a venir, pero por cuestiones del conflicto con Pakistán, en último momento tuvo que cancelar su visita, pero igual una amplia delegación india visitó Rusia. O sea que, viendo la magnitud, ¿no? También muchos líderes latinoamericanos, ¿no? Maduro, Lula, como ya dije, Díaz-Canel también vino a Moscú ese día, y una delegación de Nicaragua también visitó la capital rusa. Entonces, viendo la magnitud de los festejos y de la cantidad de invitados internacionales que llegaron a Moscú,
para celebrar junto con Rusia, con el pueblo ruso, esa gran victoria, vemos que Rusia no está para nada aislada, como dicen en Occidente, ¿no? Como dicen, sancionada, un país sancionado, un país paria, aislado del mundo, civilizado, entre comillas, ¿no? Claro que no. O sea, la mayor parte del mundo, tanto en población como en área, como en economía, como en recursos humanos, la mayor parte del mundo estuvo en Moscú junto con Putin, junto con el pueblo ruso, celebrando esa gran victoria y la existencia propia de este mundo que hoy, gracias a Dios, vivimos, ¿no? Y no bajo el yugo nazi en el mundo. Entonces, eso es lo primero que quisiera anotar. Otra cosa también que quisiera anotar es que, viendo los titulares de la prensa pro-occidental, ¿no? Pro-otanista, que una vez más Putin hace demostración de fuerza, militarismo en Rusia y tal. O sea, lo que están tratando esa prensa es de convencer a su público de que Rusia es un país militarizado, que aquí todo es dictatorial y tal. Eso no tiene nada que ver con eso. O sea, Putin lo dijo hace muchos años y me gustaría repetirlo también aquí, traducirlo en español. Nosotros, Rusia, el Estado ruso, va a hacer una marcha militar cada año mientras existan los veteranos que ganaron esa guerra, porque los primeros invitados, los que estuvieron en las tribunas viendo esa marcha militar, fueron los veteranos que consiguieron esa victoria sobre el nazismo. Esa marcha militar es para ellos, primero que todo. Es un agradecimiento a ellos. Gracias a ustedes, veteranos, por habernos salvado, y mírennos a nosotros, sus hijos, sus nietos, estamos marchando aquí para ustedes. Ese es el primer significado de esta marcha. No es mostrar fuerza, que claro que sí también lo es, pero no es el primero. No es mostrar el poderío militar de Rusia, que claro que Rusia es un poder militar, pero no es la intención primordial. La intención primordial es un agradecimiento a nuestros veteranos, a mi abuelo, a mi bisabuelo, que gracias a ellos yo hoy estoy aquí ante ustedes diciendo lo que estoy diciendo. Por eso, cuando vean titulares sobre militarismo en Rusia y tal, vayan descartándolo ya, porque eso es pura propaganda, no tiene nada que ver con la realidad que vivimos acá en Rusia. Lo que le estoy contando es cómo nosotros, los rusos, vemos eso, para que los titulares occidentales no los lleven a otro pensamiento más como ellos quieren, ¿no? Sí, esa manera de presentar el hecho es parte de toda la narrativa antirrusa que se promueve de estos grandes medios occidentales. Entonces, bueno, no es para nada así, o sea, no es la intención Totalmente. Para eso estamos aquí, para aclarar esas cosas y explicarle cómo nosotros los rusos vemos el verdadero significado de esa marcha. Y además que es una celebración, porque nos dicen, bueno, usted no tiene nada que celebrar porque murieron 27 millones de rusos y es un día trágico y tal. Ok, así, es un día trágico, murieron muchos soviéticos, ¿no? En aquella época, porque no eran solamente rusos, eran también ucranianos, bielorrusos. Todo lo que se hacía llamar el pueblo soviético luchó junto, unido, contra ese mal. Es verdad que es un día triste, pero es un día también para celebrar la vida, porque lo que celebramos es la existencia de nuestro pueblo, de nuestros pueblos unidos, ¿no? Celebramos que estamos vivos, que seguimos hoy caminando, ¿no? Sobre el mundo, gracias a esa victoria. Y tenemos un dicho ruso que me gustaría también traducir aquí al español, que decimos, es una fiesta con lágrimas en los ojos. O sea, es esa fiesta que tú celebras y te ríes, pero a la vez lloras por aquellos que dieron su vida y se sacrificaron, porque hoy nosotros podamos reír y vivir. Nosotros apreciamos precisamente eso, los veteranos en primera línea, como eran espectadores de la gran demostración, muy bonita además. Siempre es un gran espectáculo ver este desfile patriótico en Moscú. ¿Me pudieras hablar un poco entonces de las reuniones internacionales que se celebraron luego del desfile? O sea, cómo, porque Moscú se convirtió en una capital internacional, hubo muchísimas reuniones internacionales. ¿Me puedes hablar un poquito sobre lo que pasó en este sentido? Sí, claro. Como ya había dicho anteriormente, muchos líderes mundiales, ¿no? Llegaron acá a Moscú para celebrar junto con el pueblo ruso y dar el agradecimiento, ¿no? A esos veteranos que estaban ahí en las tribunas. Y justo se aprovechó el momento, de repente Moscú se convirtió en la sede de un foro internacional no anunciado, ¿no? Porque tantos líderes reunidos en un solo lugar extraoficialmente, aunque incluso algunos realizaron una visita oficial, tuvieron sus reuniones oficiales. Y claro que Putin aprovechó a todo momento en su agenda súper apretada para dedicarle, aunque sea unos minuticos, aunque sea un poco de tiempo, pero a cada uno de los líderes, para, primero que todo, también agradecerle por su presencia, porque hay que tener valor al día de hoy. Hay que ser un líder bien soberano y tener una buena postura internacional para, pese a la presión internacional, pese a la presión de Estados Unidos, pese a la presión del bloque otanista y tal,
venir a Moscú y celebrar junto con el pueblo ruso. Porque sabemos que los líderes latinos, ¿no? Como Lula, como Maduro, como Díaz-Canel, sí tienen una posición propia, no se dejan llevar por la corriente mainstream, ¿no? Como le dicen, que se dirige desde Washington. También, bueno, la China. Pero me gustaría también aquí anotar el valor especial que tuvieron los líderes de Serbia y Eslovaquia, ¿no? Alexander Vučić y Robert Fico, que vinieron a Moscú desde Europa, fueron líderes europeos que vinieron a Moscú pese a toda la presión de Bruselas, pese a toda esa campaña mediática que tenían contra Rusia y contra ellos. Habían anunciado una campaña, habían lanzado una campaña mediática contra su presencia en Moscú, y pese a todo pronóstico, pese a todo que decían que no, que iban a ceder, que no iban a venir, ellos tuvieron el valor y tuvieron las agallas, por decirlo de alguna manera, de venir a Moscú y demostrarle al pueblo ruso su agradecimiento y de demostrarle a Bruselas que Bruselas, siendo un órgano supranacional, ¿no? Paneuropeo, no tiene el poder suficiente como para decirles a ellos a dónde tienen que ir y a dónde no. Ellos son líderes soberanos elegidos por su pueblo, y a eso se le llama democracia. Un líder soberano elegido por su pueblo cumple las expectativas de su pueblo y no las expectativas de las élites de Bruselas. Y justamente, volviendo a tu pregunta, esas reuniones que mantuvo Putin justamente también con Fico y con Vučić demuestran que Rusia no está para nada aislada, y que Moscú hoy día tiene compañeros, y la gran mayoría del mundo, incluso en Europa, no todos están de acuerdo con esa política antirrusa que se lleva en Occidente. Está claro, sí, tuvo un valor simbólico muy alto eso, esa presencia de tantos líderes internacionales en Moscú, en un momento como el que estamos viviendo, donde existen las presiones, donde se amenaza con más sanciones constantemente en ese intento de aislar a Moscú, que evidentemente no se ha logrado, ni se logrará. Y me gustaría agregar también que además de las amenazas de Bruselas, también escuchamos amenazas desde Kiev, porque cuando Putin anunció esa tregua del 8 al 11 de marzo para celebrar el Día de la Victoria, y aquí también que me gustaría recalcar una vez más, Putin anunció unilateralmente una tregua, o sea, no fue un acuerdo entre Moscú y Kiev. Moscú dijo, vamos a mantener una tregua, nosotros lo declaramos. Ahora, ustedes, Kiev, si quieren, la mantienen, si quieren, no, es su problema. Nosotros lo debemos mantenerla porque es una celebración común. Pero el Ministerio de Defensa ruso registró 14.000 violaciones, 14.000 ataques, incluidos varios intentos de penetrar, ¿no? De las tropas ucranianas, de penetrar en territorio ruso durante esos 3 días. Claro que fueron infructíferos, lo que demuestra una vez más que el régimen de Kiev de hoy, lamentablemente, no está pese a su palabra. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. No están dispuestos realmente a sentarse a la mesa de negociaciones y como gesto de buena voluntad, aunque sea, mantener una tregua de 3 días. O sea, no es mucho. Zelensky, no tiene el poder de decirle a sus Fuerzas Armadas mantener una tregua de 3 días. Lamentablemente no lo tiene. Pudiéramos hablar muy extensamente de esto, por qué Zelensky no puede ordenarle a sus Fuerzas Armadas mantener esa tregua. Sería tema para otro programa. Pero me gustaría también aclarar que todos esos líderes que vinieron a Moscú lo hicieron pese a las amenazas que vinieron de Kiev, porque cuando a Zelensky se le preguntó si él iba a mantener esa tregua, él dijo que no podía garantizarlo, ni tampoco podría garantizar la seguridad de esos líderes en Moscú. O sea, aquí en Moscú, porque yo lo viví... Una amenaza. Sí, es una amenaza indirecta. O sea, no lo dice directamente que vamos a atacar, pero dice, el que vaya no le garantizamos su seguridad. Bueno, si tú como presidente de un país no puedes garantizar que tus Fuerzas Armadas, que tus fuerzas en general y que tus servicios especiales garanticen la seguridad de un foro tan amplio, ¿no? Con líderes mundiales, porque no es un foro ruso, o sea, es un foro internacional. Mucha gente se reunió aquí en Moscú para eso. Y tú estás amenazando al presidente de China, al presidente de Brasil, al presidente de Cuba, al presidente de Venezuela, las delegaciones de muchos países más, las estás amenazando indirectamente con que no es seguro venir a Moscú y tú no puedes garantizar que no haya ningún ataque ni tal. Bueno, eso para mí es como una amenaza directa. Y no crean que el mundo no lo vio. El mundo lo vio perfectamente y entiende perfectamente quién les garantizó la seguridad, en realidad, que fue Rusia. Porque aquí en Moscú se tomaron unos mecanismos de seguridad extremos. Incluso ese día cortaron el internet móvil, porque sabemos que los drones y los aparatos tales se manejan, ¿no? A través del internet y tal. Y entonces Rusia
tomó medidas de seguridad como nunca. Yo, viviendo acá casi 20 años en Rusia, nunca vi un protocolo de seguridad tan fuerte como el 9 de mayo. Todo con que las celebraciones pasaran de la forma más segura posible. Claro. Y los líderes, demostrarle a los líderes mundiales de que Rusia sí puede. Ucrania les amenaza, Rusia les garantiza su seguridad. Eso es lo que ve el mundo y eso es lo que Rusia quiso demostrar con este protocolo. Bien. Vamos a hacer entonces una pausa para continuar con nuestro segundo tema. De Moscú a La Habana, más parecidos de lo que crees. Precisamente a raíz de la celebración de este desfile militar, el presidente Putin hace un anuncio de la intención, ¿no?, de retomar las negociaciones que en el 2022 ya insistió incluso Putin que había abandonado Kiev. O sea, le hace la propuesta de retomar estas negociaciones. ¿Me puedes detallar exactamente qué es lo que propone Putin en este sentido? Sí, me gustaría también detallar que la propuesta de Putin se vino a las 2 de la mañana, hora de Moscú. Los pobres periodistas que estaban ahí presentes en esa conferencia tuvieron que estar como 4 horas. Sí, porque primero se anunció que iba a ser a las 10, después se fue posponiendo. Claro que entendemos que Putin, como presidente de un país en la situación en la que está, tiene una agenda muy apretada. Además de que ese día tuvo encuentros con diferentes líderes mundiales también, porque venían siguiendo, ¿no?, diferentes reuniones. Y no solamente líderes, con delegaciones, con primer ministros, con ministros, con una amplia gama de personajes internacionales. Pero bueno, la hora en la que él lo anunció también, aquí se especula mucho. Esto lo que estoy diciendo ahora es más bien especulaciones que se rumorean acá en Rusia, porque a mí, como no me canso de decirlo, a mí nadie me informa desde el Kremlin. Yo no tengo una antena directa con el Kremlin que me informan lo que tengo que decir y lo que no. Yo le transmito lo que se habla aquí en Rusia, ¿no? Claro. Aquí se habla de que eso se hizo especialmente para que lo escucharan en Washington, porque la propuesta de Putin viene en realidad dirigida más que a Kiev, porque si escuchamos bien las palabras de Putin, él no se dirigía directamente a Ucrania y a Kiev. Él hacía un lanzamiento como que al aire, ¿no? Pero ese al aire entendemos a quien realmente manda en Kiev, que no es Zelensky. Ya sabemos que o Bruselas o Washington, alguno de los dos. Y entonces Kiev elige en qué momento a quién escuchar. Y esa propuesta fue para ellos, porque es en realidad una contrapropuesta a la propuesta que habían hecho anteriormente los líderes europeos de mantener un régimen de cese al fuego de 30 días. Entonces, Macron, los líderes de Reino Unido, de Alemania, visitan Kiev y lanzan una propuesta de mantener un cese al fuego, pero más que lanzar una propuesta, no fue muy amigable. Eso sonaba más bien a ultimátum. Propusieron a Rusia: o mantienes una tregua de 30 días de alto el fuego, o lanzamos más sanciones. O sea, ya en Rusia hay 16 paquetes de sanciones, le han aplicado. Con que le lancen uno más, ¿qué más van a sancionar? Ya han sancionado todo lo que tienen que sancionar. Eso primero. Segundo, como bien dijo el portavoz del Kremlin, hablar con Moscú con amenazas y ultimátum es contraconstructivo. O sea, así no va a llegar a ninguna parte. Primero, porque Rusia no se asusta de eso. Al contrario, yo creo que el pueblo ruso y el gobierno ruso, cuando escucha que los están amenazando desde afuera, como que se concentra más todavía y empieza a mejorar más y a lanzar la economía para adelante, ¿no? Y las operaciones especiales. O sea, eso es contraproductivo en todos los sentidos. Segundo, porque la propuesta rusa, la contrapropuesta que lanzó Putin, va más allá. O sea, la contrapropuesta de Putin no es solamente mantener un cese al fuego de 30 días, sino, vamos a mantener un cese al fuego de 30 días, puede ser, puede que no, pero con la condición de que nos reunamos para poner punto final a este conflicto, que es lo que viene diciendo Rusia desde hace 3 años de conflicto y más ampliamente desde el 2014, cuando empezó el conflicto interno en Ucrania misma. O sea, Rusia durante 8 años, desde el 2014 al 2022, que lanzó la operación militar especial, estuvo llamando a Kiev y a Bruselas a empezar ese proceso de negociación de paz con las regiones insurgentes de Ucrania. 8 años llamando a la paz. Nadie lo escuchó. Entonces, cuando Rusia dice, bueno, ya, si no me escuchan, tomo el asunto en mis manos y lo voy a resolver yo como sé cómo puedo resolverlo, que es lanzando la operación militar especial. Entonces, cuando Rusia hace eso, Rusia militarista atacó un país soberano. No, es que ustedes no han escuchado. Se han pasado 8 años como los monitos eso, ¿no? No veo, no escucho, no hablo. Callados totalmente, sin solucionar el conflicto. Entonces, en diciembre de 2021, Rusia pone su condición final: o resolvemos el conflicto más ampliamente de seguridad en Europa en general, no solamente de Ucrania,
o lo resolvemos o no. Y Occidente, una vez más, que cuando aquello estaba la administración Biden, ignoró totalmente la propuesta rusa de sentarse a la mesa de negociaciones, y entonces fue cuando Rusia lanzó la operación militar. Pero desde el principio, ya las primeras semanas, los primeros meses que se había lanzado esa operación, Rusia había sentado al gobierno de Kiev en Estambul justamente a negociar. Pero sabemos bien que después de eso vino el primer ministro de Boris Johnson, ¿no? El entonces primer ministro del Reino Unido, viajó a Kiev y Kiev canceló las negociaciones con Rusia. Y dijeron, bueno, vamos a luchar hasta el último ucraniano. Que no es lo que Rusia quería. Rusia no quería eso. Rusia quería sentar a Kiev en la mesa de negociaciones a la fuerza, porque por la buena no querían. Por el método diplomático no querían. Ok, lo hacemos por la fuerza. Entonces, Kiev fue la que decidió continuar este conflicto, no Rusia, fue Kiev. Y ahora Putin, con su propuesta, propone retomar esas negociaciones. Te dice, incluso él usó esa palabra, retomar las negociaciones. No es lanzar un nuevo proceso de negociación, sino retomar. Bueno, retomar lo que habíamos. Sí, justamente, retomar las negociaciones del 2022 que ya habíamos iniciado y que Kiev canceló y cesó. Entonces, así como lo vemos en Rusia, por favor, esto es una propuesta más, vamos a retomar las negociaciones. Además, nuestra propuesta va más allá que la propuesta de Bruselas, que es solamente mantener un cese al fuego, porque ¿qué es lo que dice Rusia? Mantener un cese al fuego por 30 días sin expectativa de ponerle fin a este conflicto no tiene sentido. Porque ¿qué es lo que van a hacer esos 30 días? Pues rearmarse, reagrupar sus fuerzas para después continuar el conflicto. Eso no es lo que Rusia quiere. Moscú no quiere continuar el conflicto. O sea, si vamos a hacer un cese al fuego y nos sentamos a la mesa de negociaciones para resolver este tema de forma diplomática, ok, entonces sí. Pero si no, no vale la pena. Entonces vemos cómo Zelensky, después de la propuesta de Putin, intenta retomar la iniciativa y dice que sí, que bueno, yo voy a viajar a Turquía y espero a Putin mismo en persona en Estambul para negociar. Bueno, yo no sé cómo comentar esto, la verdad. Eso demuestra una vez más que simplemente Zelensky no es un político en todo derecho. Cualquier persona, cualquier politólogo que entienda cómo funciona la política y cómo funciona la diplomacia internacional sabe y se dará cuenta que los líderes mundiales se encuentran ya cuando está pactado alguna solución. Ellos vienen, se encuentran, se dan las manos y firman esa solución. No para discutir. Putin tiene muchas cosas que Las hacer. negociaciones siempre son otros funcionarios, otros altos funcionarios, pero bueno, son los que llevan adelante el proceso de negociación como tal. Claro. Putin tiene muchas cosas más importantes que hacer que viajar a Turquía y discutir durante 2 semanas con Zelensky cuál va a ser el proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Para eso están otros funcionarios que reciben su salario para eso cobran. Ellos son los que van a viajar. O sea, esa propuesta, una vez más, degrada el nivel internacional de política y de diplomacia de Kiev de hoy día, que se entiende que ellos no son políticos en todo derecho, porque un político, Zelensky era un actor popular en su país y como actor popular ganó las elecciones presidenciales, porque en su narrativa él decía que iba a buscar la paz con Rusia y los ucranianos votaron por él por eso, porque él decía que iba a buscar la paz con Rusia. Al final no lo hizo. Pero si tú eres un político de verdad que va escalando, ¿no?, escaño por escaño, primero como diputado, después como, alcalde de ciudad, después como gobernador regional y después como presidente, tú esas cosas las entiendes porque tú las vas aprendiendo en el proceso. Pero si tú lo que vienes es de una escena de comedia a ser presidente, cometes estos errores y te haces quedar mal y para colmo haces quedar mal a todos tus aliados también, porque aquí no están defendiendo Bruselas, a alguien que no entiende cómo se resuelven los problemas diplomáticos a nivel internacional. Por eso Ucrania está donde está. Sin embargo, también ha habido una declaración del presidente estadounidense diciendo que él también está dispuesto a ir, que no tiene ninguna actividad en su agenda que vaya a interrumpir su presencia en las negociaciones. Como es un intento como de apoyar, ¿no?, esa propuesta de Zelensky. Y antes de eso, él había dicho que Zelensky tiene que aceptar sí o sí la propuesta que le lanzó Moscú. Sí o sí, exacto. Sí, Trump lo había dicho. Pero también Trump dijo también, entre otras cosas, que él no va a viajar el jueves para Estambul. ¿Para qué? Él si viaja también es ya cuando se venga la ya solución del conflicto, definitiva para presenciar y además para ganarse puntos políticos, para decirle al mundo, miren, Biden lanzó este conflicto. Sí, yo contribuí a solucionar este conflicto. Totalmente, porque en realidad este conflicto, como lo vemos hoy, ya Trump está bastante cansado de este conflicto y él mismo está diciendo que si no se resuelve, él se va a salir como mediador. Porque Estados Unidos ahora está cambiando de paradigma, ¿no? Antes apoyaba a Ucrania, y ahora lo que estamos viendo es que quiere buscar ese mediador, ¿no? Porque yo creo que lo que Trump quiere es un Nobel de Paz, que le den el Nobel de Paz como solucionador de conflictos.
porque estamos también viéndolo en Irán, por ejemplo, que todo se venía a venir el conflicto entre Israel e Irán. Sin embargo, últimamente Trump anunció y está diciendo que ese conflicto al revés, que lo que van a hacer es negociar. Y en su cadencia en su primera cadencia como presidente vimos que negoció con Corea del Norte también, ¿no? Una solución diplomática del conflicto eterno ese que ellos tienen. Entonces vemos que Trump, yo lo considero que él sinceramente como persona, él quiere ser mediador, él quiere el Nobel de Paz, él quiere quedar en la historia como alguien que soluciona los conflictos, no los lanza. También en su primera cadencia como presidente, a ver, yo tengo muchas cosas, para que no parezca que yo estoy aquí defendiendo a Trump, ¿no? Yo tengo muchas cosas por qué criticar a Trump, pero bueno, estamos hablando justamente sobre su... De este tema intento de específico. mediar. Exacto, ajá. En su primera cadencia como presidente, él no lanzó ningún conflicto. O sea, fue la primera vez en X años que un presidente estadounidense no lanza un conflicto. Porque lo hizo Bush, lo hizo Obama en Libia, lo hizo Clinton en Serbia, en Yugoslavia, ¿no? O sea, todos los anteriores presidentes de Estados Unidos lanzaban un conflicto. Trump fue el que rompió esa cadena, ¿no? de conflictos. Él al revés, él trataba de solucionar esos conflictos. Y es lo que él viene haciendo ahora también, porque él quiere concentrarse en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos problemas para estar ahora por el mundo lanzando conflictos y solucionando problemas de otra gente. Entonces, él lo que quiere es solucionar ese conflicto, quitar las sanciones para que la economía global se estabilice un poco más y de esa forma estabilizar un poco el panorama económico bastante difícil que él tiene dentro del país. Claro, claro. Entonces, hagamos una pausa y vamos al tercer tema de nuestro podcast. De Moscú a La Habana, para que conozcas mejor la idiosincrasia rusa. Nos encontramos acá en el podcast de Moscú a La Habana. Vamos a hablar un poco entonces de esta reunión que hubo entre China y la CELAC, realizada en Pekín, que es un foro, como sabes, un foro que nació en el 2014 a raíz de la segunda cumbre de jefes de estados de la CELAC, que se realizó precisamente aquí en La Habana, y que para la región de América Latina tiene una gran importancia porque es un mecanismo de concertación con una economía muy importante para la región, un país que tiene relaciones diplomáticas con casi todos los, China tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países de la región, es además el segundo socio comercial de América Latina con un récord el año pasado de 500 millones de comercio, o sea, 500 millones de dólares de comercio, lo cual es una cifra importante para los pueblos de acá de América Latina. Y además, el principal, América Latina y el Caribe es el principal destino de las inversiones chinas hoy. Todo esto sucede en el contexto, como sabes, de esta guerra comercial, esta guerra arancelaria, en la que está involucrado todo el mundo, pero específicamente China un poquito más, con los altos aranceles impuestos por Estados Unidos. Entonces, bueno, yo quisiera primero saber un poquito cómo ustedes vieron este tema de Moscú y después le comento. Bueno, en realidad yo diría que acá del Kremlin, como nos queda bastante lejos ese tema, no lo seguimos muy de cerca, ¿no? Porque, como ya dije, ¿no? Queda bastante lejos de Rusia, además que Rusia no está involucrado en esos procesos. Pero sí me gustaría decir y anotar precisamente lo que sí vemos acá en Rusia es cómo Estados Unidos está perdiendo la influencia, no solamente sino en todo el mundo, sino también en Latinoamérica, su influencia económica, porque su influencia política sigue bastante fuerte, pero su influencia económica va decayendo. Y yo creo que esto le hace una buena jugada a Latinoamérica. Como dice el dicho, no mantener los huevos en una sola canasta, hay que mantener los huevos en varias diferentes canastas. Y China, por supuesto, siendo la segunda economía de hoy día y la primera en poder adquisitivo, ¿no? Porque un chino promedio tiene más poder adquisitivo hoy que un estadounidense promedio incluso. Y siendo así, China es una buena solución para Latinoamérica para independizarse económicamente de esos fuertes lazos, ¿no? económicos que tenían con Estados Unidos y ir jugando en diferentes polos, ¿no? Justamente para construir este mundo multipolar que queremos, que es la intención de Rusia, de China y los BRICS. Y yo creo que eso sería de gran interés para Latinoamérica en general. Y estamos viendo cómo China ya está desbancando a Estados Unidos como primer país, ¿no? en comercio internacional de casi todos los países de Latinoamérica. Y entonces yo creo que eso le vendría bastante bien, incluso porque China está lanzando hoy también, sabemos, su iniciativa de una franja, ¿no? una ruta, que es para unir a China con Europa y el continente euroasiático. Pero como Estados Unidos ha estado lanzando conflictos de aquí a allá, como el de Ucrania, incitando revueltas en Asia Central, incitando conflicto con Irán, entonces
Estados Unidos lo que está creando es una barrera, ¿no?, entre Asia y Europa para que no se puedan unir y ese proyecto chino no se pueda realizar. Entonces China, ni tonto ni perezoso, lo que hace es virarse para el otro lado del Atlántico y decirle, bueno, si tú me molestas acá en Eurasia, yo me giro para Latinoamérica y hago lo que tú no estás haciendo en Latinoamérica, que es construir carreteras, construir puertos, porque las inversiones chinas, así es como lo vemos acá, ¿no? Más que inversiones políticas para saquear, son inversiones en infraestructura en el lugar, en esos países, porque a China le conviene ingresar económicamente en esos países, pero para ingresar necesitan puertos, necesitan ferrocarriles, necesitan infraestructura, que es lo que no ha hecho Estados Unidos en todos estos años, porque Estados Unidos lo que ha hecho mayoritariamente es saquear los recursos de Latinoamérica de su patio trasero, ¿no?, como le dicen. Entonces, si viene China y trata a los países del continente de otra forma, no como su patio trasero, sino como su par y como su par soberano, ¿no?, para un comercio entre países soberanos, de acá en Rusia simplemente lo apoyamos, porque también esa es la intención de Rusia, construir un mundo multipolar, incluyendo, ¿no?, para eso estamos lanzando los BRICS y ampliándonos, y aunque Latinoamérica nos queda bastante lejos, pero todas iniciativas que aporten a construir ese mundo multipolar la apoyamos. Es un ejemplo también de esa cooperación sur-sur que se pretende impulsar, ¿no?, como este intento de salvarnos un poco de esa hegemonía, ¿no?, que mantenía la economía estadounidense. Hay otras alternativas que tenemos, sobre todo cuando ahora hay tantas presiones, tantas amenazas de que si no haces lo que yo quiero, yo te impongo tantos aranceles. Por tanto, siempre es importante otra alternativa que tengan los países para el intercambio de bienes, para el comercio en general, para las relaciones en el sentido general. Nosotros vimos cómo este foro tuvo resultados concretos, precisamente como tú decías, en créditos de inversión para infraestructura. Todo esto se enmarca en el proyecto de la franja y la ruta de la seda que está llevando a cabo el gobierno chino, y que además tiene que ver con esta filosofía de la comunidad compartida, que ellos están impulsando también, de beneficio compartido, que también es una de las propuestas del presidente Xi Jinping, y que se está tratando de impulsar con cada uno de estos foros que desarrolla el gobierno chino con América Latina. También tiene su foro con Asia, tiene su foro con África, con distintas regiones del mundo, para impulsar este gran proyecto que de llevarse a cabo, o sea, ya tiene como 10 años de implementación y tiene resultados concretos, millonarios, resultados concretos, y que ha colaborado al desarrollo de los pueblos donde se implementan los proyectos con grandes obras de infraestructura. Acá en América Latina es un ejemplo. Hay muchísimas carreteras, obras de ingeniería que se han desarrollado a raíz de estos fondos de inversión china. Ahora, en este foro también se hizo un anuncio de 9.000 millones de créditos para el desarrollo también de proyectos, por tanto, es significativo el resultado. Y bueno, sí, simbólicamente también deja, o sea, tiene un mensaje claro. O sea, si tú que eres el socio comercial natural de la región, que por cercanía deberías tener un comercio bilateral conmigo normal, ¿cómo decir?, justo, pero bueno, me estás imponiendo aranceles, me estás imponiendo condiciones, me estás imponiendo constantemente, me estás poniendo difícil el juego constantemente, como se dice aquí en Cuba. Bueno, yo voy a buscar otra alternativa donde me dan otras opciones que para nosotros puede ser mejor. Y en este sentido, el foro China-CELAC es importante, ¿no?, para América Latina. No sé si quisieras anotar algo más. Me gustaría aclarar, ya que yo soy aquí el responsable de contar la visión rusa, ¿no?, de los hechos y tal. En lo que sí nos fijamos acá en Moscú bastante es que cuando llegó Trump, él, además de querer comprar Groenlandia y anexionarse Canadá, y también hizo mucha influencia y mucha presión sobre Panamá, y justamente lo que querían era sacar a China del canal de Panamá, porque sabemos que el canal de Panamá es una de las rutas, si no la más importante ruta comercial, ¿no?, de América, de todo el continente. Y sacar a China de ese proyecto es justamente estorbar al proyecto chino de una franja, una ruta, ¿no?, como lo hace también ella, como ya dije que lo hacía en el continente euroasiático. Ahora también está intentándolo hacerlo en Latinoamérica. O sea, porque más que ayudar al desarrollo de la región, lo que está haciendo es estorbando. Porque qué malo tiene que China participe en el desarrollo económico de la región, para la región, digo yo. Claro que para Estados Unidos es malo porque pierde influencia. Claro, Latinoamérica le hace sombra. Entonces, claro, sí. Entonces, lo que están haciendo es estorbando. En eso sí nos fijamos acá en Moscú. Y otra cosa también que nos hemos fijado es que
hoy día Latinoamérica como región tiene uno de los mayores potenciales de crecimiento, como lo fue en su época China, como lo fue en su época la India, ¿no? Sabemos que hace 30, 40 años eso eran regiones, como decían, del tercer mundo, ¿no? Ya hoy nadie se atreve a decir que China es un país del tercer mundo. Y No. aquí en Rusia sí consideramos a Latinoamérica como la próxima región en lanzarse y dispararse económicamente y subir su bienestar. Pero lamentablemente, no sé si para bien o para mal, depende de la administración que gobierne en Washington, lamentablemente tienen un vecino que no le conviene eso, no le conviene que su patio trasero, otra vez entre comillas, porque no es una palabra mía, es como Estados Unidos lo ve. Sí, como ellos se han dado a denominarnos a nosotros acá en la región. Sí. El patio trasero de América Latina, lo cual. Sí. Ellos no les conviene que su vecino, que es como yo lo veo, ¿no? Su vecino, por decirlo de alguna manera, el mundo hispano y Brasil también, en Latinoamérica en general, se desarrolle demasiado y le haga competencia a Estados Unidos, porque entonces sería otro polo más que no se ha formado, pero tiene mucho potencial para formarse. Además de China, además de la India, además de Rusia, de África también tiene mucho potencial. Sería otro polo más que está en constante formación, pero que no le conviene a Estados Unidos que suceda. Por eso yo creo que para que eso suceda a la larga, aquí desde Rusia lo que estamos incitando es que los políticos, ¿no?, latinoamericanos en general, entiendan esa perspectiva y planeen el desarrollo de sus países con una visión más amplia, ¿no? O sea, de aquí a 10, 15 años, ¿dónde ustedes quieren ver a sus países? ¿Siendo el patio trasero de Estados Unidos o siendo un polo de ese nuevo mundo que se está formando multipolar? Que se va a formar sí o sí, o sea, no hay otra alternativa que formar ese mundo multipolar, y consideramos acá en Moscú que Latinoamérica debe ser uno de esos polos. Mira, nosotros acá, precisamente esa es la trascendencia que tiene la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC como tal, esa intención de integrarnos como región, de tener una voz común, los pueblos de América Latina y del Caribe, sobre los diferentes temas de la política internacional, para defendernos, obviamente, incluso como zona de paz, que nos hemos declarado zona de paz, precisamente en contra de toda esa militarización que durante años se estuvo imponiendo por Estados Unidos acá. Entonces, es un foro que para nosotros es estratégico y que es importante mantener su vitalidad y sus vínculos con otras economías, con otros actores de la política internacional, más allá de ese vecino que una y otra vez intenta imponer sus designios acá en la región. Marco Rubio fue muy claro cuando él hizo su primer recorrido para acá, para América Latina, y sin ningún pudor se pudo apreciar cómo presionaba a los distintos gobiernos para que se retiraran de estos proyectos conjuntos con China. Ellos fueron claros con eso, no tuvieron pena ni ningún pudor en que se supiera, ¿no?, a nivel mediático. Y fue así. O sea, yo te doy determinado beneficio, pero tú tienes que dejar los proyectos que estás llevando a cabo con China, porque reconoce que de alguna manera ha perdido esa influencia económica en la región. Y bueno, me gustaría dejar un último comentario, ahora escuchando lo que dices, que creo que sería interesante para nuestros espectadores. Hay algo que Rusia adoptó de esa retórica de potenciar el comercio entre sur y sur, porque en Rusia siempre vivimos otro paradigma. En Rusia vivimos el paradigma del enfrentamiento, ¿no?, la dicotomía entre Occidente y Oriente. En Rusia vivíamos eso. Mientras que en Latinoamérica, según sé, ¿no?, se vive más ese paradigma de sur-norte. Sí. Sí. Y es algo que últimamente he visto mucho que los políticos y los diplomáticos rusos están adoptando. O sea, Rusia, a pesar de estar en el norte, pero se une al bloque del sur. Y lo he visto también, ¿no? Putin, Lavrov, muchos diplomáticos rusos y figuras de alto nivel, de alto calibre, están adoptando esa retórica del sur global, ¿no? La mayor parte del mundo. Y sabemos que China también está en el norte, si vemos en el hemisferio, ¿no? Pero se une a ese bloque del sur. Entonces, simplemente como curiosidad, para que nuestros espectadores vean que Rusia también adopta retóricas del sur, ¿no?, en general, y está adoptando eso cada vez más. Y como segundo tema, quisiera anotar que lo que tú dijiste sobre Marco Rubio, que sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza, lo dijo directamente: presionamos a los gobiernos latinoamericanos para que hagan lo que nosotros queremos. Eso es algo que yo considero que tanto Latinoamérica como China, que vemos que está haciendo, y Rusia está aprendiendo a hacer también, es
declarar sus intenciones abiertamente, sin ninguna pena, y decir, a nosotros nos interesa hacer un mundo multipolar, vamos a combatir todo aquello que nos moleste y vamos a proponer todo aquello que nos ayude y vamos a ser aliados de todos aquellos que nos ayuden en ese tema. Yo hace 10, 15 años no me podía imaginar que China, siendo tan conservadora, se lanzara tan abiertamente a proponer. Si escuchamos lo que dicen los portavoces chinos, los políticos chinos, los diplomáticos chinos, vemos que cada vez su retórica es más, por decirlo de alguna manera, ¿no?, más valiente, más eficaz, ¿no?, en decir las cosas claramente, decirlo alto y claro, lo que queremos hacer, cuál es nuestra intención y a dónde vamos. Y en Rusia también últimamente estamos aprendiendo a hacer así, y yo creo que en Latinoamérica también tienen que decirlo, o sea, sin ninguna vergüenza decir. Un líder latinoamericano tiene lo que tiene que decir: a mí me eligió mi pueblo para que yo defienda sus intereses, no para que yo sirva a Estados Unidos. Así que lo que le convenga a mi pueblo lo voy a hacer, y lo que no. Es lo que ha hecho Fidel, es lo que ha hecho Maduro, ¿no?, en su tiempo, Díaz-Canel hoy. O sea, cada vez tienen que ser más. También estamos viendo que, por ejemplo, Petro últimamente también está lanzando bastantes mensajes que desde Colombia era raro escuchar, por decirlo de alguna manera. AMLO, cuando llegó a México, también lanzó bastantes mensajes. Entonces vemos que también la región está aprendiendo a defender sus intereses y a no tener pena de declararlo abiertamente. Porque antes como que siempre se reservaba, ¿no, coño? Que nosotros estamos aquí con Estados Unidos y entonces tenemos que ser calladitos y silenciosos. No, decirlo abiertamente que estos son nuestros intereses, y si para el bien de nuestro pueblo nos conviene negociar con China, lo vamos a hacer. Y si tú, Estados Unidos, nos vas a estorbar, pues te sacamos de la ecuación y ya está. De Moscú a La Habana. Conoce ambas perspectivas de los acontecimientos globales. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar el tema acá. Y resumir un poco sobre lo que hemos hablado. Hoy en nuestro podcast de Moscú a La Habana estuvimos hablando sobre el gran desfile militar en Rusia el 9 de mayo a raíz de la victoria contra el nazismo, también sobre el proceso de negociaciones entre Rusia y Ucrania y sobre el foro ministerial China-CELAC en Pekín. Entonces, bueno, nos veremos en contra la próxima semana. Este es De Moscú a La Habana, el podcast a dos manos entre Cuba Debate y Sputnik, que nos pretende acercar a temas que están en agenda en los medios de prensa. Mi nombre es Claudia y le reitero mi saludo, mi amigo Oleg desde Moscú. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima. En la próxima. De Moscú a La Habana, tan parecidos como peculiares. Una coproducción de Cuba Debate y Sputnik para que tengas una perspectiva más amplia de las noticias que llegan desde todo el planeta.